Hoy vamos a comenzar el Evangelio de Lucas y hoy vamos a considerar los versículos del 1 al 4. Así que por favor vayan a sus Biblias al capítulo 1 de Lucas. Mientras lo buscan, quiero comentarles acerca de un extracto de un documento que Ta-Nehisi Coates escribió. Ta-Nehisi Coates es un hombre conocido por ser autor y periodista y tener un punto de vista religioso particular. Para que tengan un poco de contexto, él tuvo un enfrentamiento en West Baltimore y a partir de ese enfrentamiento que tuvo, cuando un joven le apuntó con una pistola, él escribió lo siguiente acerca del espectro de la religión. Él dice en su libro Between the World and Me, Entre el mundo y yo, a raíz de ese suceso, que él no podía refugiarse como tantos otros en la iglesia. Sus padres rechazaban todos los dogmas. Él dice, nosotros rechazábamos las fiestas promovidas, no nos levantábamos para sus himnos, no nos arrodillábamos ante Dios y así nunca tuve la sensación de que algún Dios estuviera de mi lado. Los mansos heredarán la tierra. Eso no significa nada para mí. Los mansos eran golpeados en West Baltimore, aplastados en Walbrook Junction, apaleados en Park Heights y violados en la ducha de la cárcel de mi ciudad. Mi comprensión del universo era física y su arco moral se inclinaba hacia el caos y terminaba en una caja. Él continúa agregando, ¿saben? Deben resistir el impulso común hacia la narrativa reconfortante de una ley divina, hacia los cuentos de hadas que sugieren una justicia inevitable. Y aún añade, he sido criado en conciencia y en rechazo de un Dios cristiano. No puedo ver ningún propósito superior en la muerte de alguien. Y miren esto, creía y todavía creo que nuestros cuerpos son nuestro ser, que mi alma es el voltaje que corre por neuronas y nervios y que mi espíritu es mi carne. Lo que llama la atención de este extracto de ese libro, después del enfrentamiento que él tuvo con un joven en West Baltimore, no es necesariamente su posición religiosa. Lo que asombra de esto no es ni siquiera su ateísmo ni su incredulidad. Hay varias personas que piensan lo mismo. Pero lo que sorprende es la certeza con la que Coates no cree. En la última parte de ese extracto, él dice, creía y todavía creo. Irónicamente, él, al rechazar la fe cristiana, todavía hace afirmaciones de creencia propias. Y ahí está la verdad. Ninguno de nosotros puede vivir sin creer algo. Definitivamente no existen los incrédulos absolutos. Solo personas que creen cosas distintas. Y ese es el ejemplo de Coates. Cada uno de nosotros puede elegir creer en Dios o puede elegir creer lo que le convenga. Y en un mundo así, amigos y hermanos, la certeza definitivamente se vuelve algo raro y valioso. Y en la búsqueda de la verdad pueden existir dos peligros: quienes la abandonan muy pronto o quienes pueden estar seguros de confiar en lo que creen. Y de ahí vale la pena hacerse la pregunta, y podemos hacernos esa pregunta, si verdaderamente lo que nosotros creemos es lo definitivamente verdadero. Piensen en los términos de la fe cristiana. ¿Alguna vez se han preguntado si lo que creen es verdadero? Si han tenido conversaciones con personas que no creen en Dios,
probablemente hayan escuchado comentarios como la fe cristiana es un asunto de cuento de hadas. O ese libro que ustedes llaman Biblia es solo un compendio de palabras inventadas por el hombre. Me rehúso a creer que la Biblia fue escrita por Dios. Seguramente si han tenido conversaciones de carácter evangelístico y se han animado a compartir su fe, esas expresiones pueden ser comunes y se les hace familiar. Y ahí que surge la pregunta si lo que creemos es verdaderamente verídico. ¿Cómo sabemos que lo que creemos es verídico? Yo creo que esa es una pregunta honesta y también es una pregunta a la que podemos responder no solo con la Biblia, sino como vamos a ver hoy, de manera histórica y de manera verificable. Mi objetivo hoy, hermanos, es contarles acerca del relato de la historia de Jesús a través de lo que escribió Lucas, de una manera bíblica, pero también histórica y verificable. Y que en ese sentido todos nosotros tengamos certeza de lo que creemos. Así que lo que vamos a ver ahora en Lucas, y en realidad lo que vamos a ver en las próximas semanas, meses, es un recorrido en el Evangelio de Lucas para ver cómo la historia de Jesús no solo es bíblica, sino también histórica y verificable. Y también es mi ánimo que después de esta predicación, todos nosotros nos veamos animados a compartir las buenas noticias de Jesús. Que todos nosotros, miren, no solo tengamos una fe teológica, sino una fe que se transforme en acción. Y mientras hacemos este recorrido en el Evangelio de Lucas, hermanos, oro no solo para que ustedes sean capaces de ver que nuestra fe es verdadera, sino también para que comprendamos que este viaje es acerca de Jesús. Y que el punto central de todo el Evangelio de Lucas es el Evangelio. Y en ese sentido, oro para que también todos nosotros le conozcamos mejor y a partir de conocerle mejor, nosotros le amemos más y le amemos de una manera que no le hemos amado antes. Después de todo, ¿no dice la Biblia que debemos amarle con nuestra mente también? Así que vamos a leer el Evangelio de Lucas, los versículos del 1 al 4. Cuando termine de leer, vamos a orar y cuando oremos voy a pedirles que oren por 3 cosas en particular. Oren conmigo para que lo que vamos a leer hoy nos ayude a vivir una fe informada y no una fe superficial. Es decir, que nosotros veamos, hermanos, que la fe es una fe informada, una fe verdadera, no una fe basada en los pensamientos locos de alguien, sino que es una fe informada, no superficial. Oren para que seamos capaces de cultivar una fe que resista la duda y la crisis. Porque cuando viene la crisis y la duda, lo más seguro es que olvidamos lo que dice la Biblia acerca del carácter de Dios. Así que en ese sentido, que lo que nos va a contar Lucas hoy nos ayude a nosotros a cultivar una fe que resista las crisis y que resista las dudas, no se tambalee. Y la otra cosa por la que quiero que me ayuden a orar es para que esto, hermanos, nos ayude a nosotros a evangelizar con certeza. Si lo que decimos creer es cierto, entonces ¿por qué no lo compartimos con certeza, con valentía, responsabilidad y angustia? Como dice Christopher Wright, si la meta de Dios es ser conocido en todas partes, entonces nuestra misión no puede ser una ambición menor a esa. Así que oren conmigo, hermanos, para que podamos vernos animados por el poder del Evangelio y por la certeza de nuestra fe para evangelizar a otros con certeza. Vayan conmigo entonces al capítulo 1 de Lucas. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice la Escritura:
Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Benévolo elector, Padre eterno de la gloria, te damos gracias por tenernos hoy reunidos y te damos gracias por proveernos del regalo de la salvación. Te damos gracias porque has hecho posible que el Evangelio se convierta en un asunto certero en nuestras vidas, porque has abierto nuestro entendimiento, has cambiado nuestro duro corazón, has renovado nuestra mente y te ha placido salvarnos. Te damos gracias porque pasajes como el de Lucas nos permiten ver que nuestra fe no es un asunto de cuento de hadas, sino que es un asunto certero, bíblico, histórico y verificable. Te damos gracias porque has mantenido tu palabra, porque le has permitido a generaciones abrir sus ojos y así lo has hecho con nosotros. Te pedimos hoy que por favor nos animes a través de tu palabra a que nosotros podamos vivir una fe informada y no una fe superficial. Ayúdanos por favor también a cultivar una fe que resista la duda, que resista las crisis, que no nos olvidemos de tu palabra, que nos ayudes a aplicarla en los tiempos difíciles. Que nos animes a todos nosotros, por favor, a verla como algo cierto cuando hay problemas en nuestras vidas. Y también que porque esto es cierto, nos ayudes a nosotros a evangelizar con certeza. Por favor, anímanos a todos, Señor, a los miembros de Sublime Gracia, a levantarnos de la inercia y movernos al compromiso para alcanzar a las personas de nuestra ciudad, a participar activamente a las misiones locales y así, Señor, también participar y esforzarnos en las misiones globales. Te pedimos que nos ayudes a entender que porque tu palabra es cierta, tu deseo es que esa misión también sea certera para otras personas. Háblanos, edifícanos, consuélanos y anímanos por el poder de tu palabra. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Lucas tiene como autor a Lucas. Y Lucas escribió 2 libros en la Biblia. El evangelio que lleva su nombre y escribió un libro adicional como forma de comprobar, de extender información a la iglesia primitiva de lo que él estaba diciendo era cierto. De modo que Lucas es el libro que empieza hablando acerca de la historia de Jesús y Hechos es la continuación de esa historia. En el Evangelio de Lucas lo que nosotros vemos es el relato de Jesús. Y como lo vamos a ver en esta serie, desde su concepción hasta su ascensión. Ese es en términos generales lo que discute el libro de Lucas y es lo que nos va a presentar hoy desde el capítulo 1. Hoy nos va a narrar que nosotros, los lectores de este libro, podemos tener la certeza de que creer en Dios es verdadero, no solo porque es bíblico, sino también porque es histórico y verificable. Cuando ustedes ven una noticia falsa en internet, cuando ustedes ven fake news y ven amarillismo, ¿cómo saben que lo que ven es certero? Digamos, vivimos en un tiempo de mucha desinformación
y con el auge de las tecnologías y el auge de la inteligencia artificial, cada vez se vuelve más difícil comprobar si lo que uno ve es cierto. Pero cuando ustedes ven una noticia falsa en internet, ¿cómo saben que lo que están viendo es falso o verdadero? ¿Cuáles son algunas cosas que hacen? Bueno, creo que una buena cosa para realizar sería verificar la fuente. Uno puede corroborar con otra fuente si lo que dice es cierto. Uno puede verificar con los medios locales si eso que ha sucedido es verdaderamente real. Hay formas, pero cuando a religión se refiere, la mayoría de la gente ve y acusa a la religión y a las personas creyentes como nosotros y les dice: ustedes no tienen forma de comprobar. Todo lo que ustedes creen es un asunto ficticio, es un asunto de cuento de hadas, sacado de la imaginación de alguien que no tenía que hacer. Y yo me he sentido ofendido cuando me han dicho eso. Y yo en el pasado he sido de las personas que he buscado la manera de explicar que la fe verdaderamente no es un asunto de imaginación, es un asunto veraz, es un asunto histórico, verificable. Pero si ustedes les preguntan, ¿ustedes tendrían la forma de comprobar que es histórico y verificable? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. En contrario a otras formas de pensar, la fe cristiana es un asunto que puede ser comprobado. Varias historias y relatos de la Escritura pueden ser comprobables a través de eventos históricos. Y algo fascinante que van a ver en el libro de Lucas, en la medida que lo desarrollemos, es que a Lucas le encanta citar fechas, lugares y nombres. Eso quiere decir que de lo que él está escribiendo es certero. No hay forma de, digamos, concluir que lo que él está relatando es falso, porque está citando personas reales. En la medida que estudiemos este libro, vamos a ver que él cita lugares y también cita fechas. Y eso nos permite ver a nosotros que la fe, el evangelio, el relato de la historia de Jesús que él va a contar es certero. Y en ese sentido, hermanos, quiero que al examinar lo que vamos a ver hoy, nosotros nos veamos animados a compartir nuestra fe, porque es un asunto verdadero. Que amemos más a Dios, porque vamos a ser capaces de comprobar, de ver, de ser testigos de que lo que Él ha dejado por escrito puede ser comprobado con fuentes que no necesariamente simpatizan con la fe cristiana. Y que estas cosas nos animen para confiar más en Dios en las crisis. Porque lo que Él dice de sí, de sus planes, son verdaderos. El Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios a los que se le conoce como sinópticos. Seguramente han escuchado esa frase sinóptico. Simplemente significa un evangelio que lo ve de manera conjunta con los otros 3. Eso quiere decir que Lucas narra la misma historia de Jesús como también lo han hecho los otros 3 evangelios. En los 4 evangelios nosotros podemos ver la vida de Jesús, el relato de Jesús, visto desde diferentes perspectivas. Es como si un evento pasó en la calle y ahí hay 4 testigos que van a dar su versión de la historia. No quiere decir necesariamente que estén en contradicción, simplemente que han visto, tienen un punto de vista diferente, hay un ángulo diferente de lo que ha sucedido. Bueno, Lucas nos va a contar ese relato de Jesús, pero miren, no necesariamente porque él estuvo allí, sino porque él fue a las fuentes primarias. Y esas fuentes primarias a las que él fue son testigos oculares. Él consultó con la gente de la ciudad. Es decir, que lo que tenemos aquí es a un historiador, a un investigador que nos va a narrar una perspectiva complementaria de los otros 3 de la historia de Jesús. Y eso, ya iniciando este evangelio, es algo fascinante, porque nos permite ver que esto, hermanos, es verdadero. Y él nos va a decir en los versículos 3 y 4 más adelante la razón del por qué él está escribiendo eso.
nos va a declarar su propósito y también nos va a decir que le escribe a alguien llamado Teófilo, que dependiendo a quién se le pregunta, eso bien puede significar el nombre que se le dio a la iglesia primitiva o bien a una persona en particular. Pero no nos vamos a perder en los detalles. Vamos a centrarnos en cómo presenta Lucas el relato de la historia de Jesús de 3 formas. La primera cosa que vamos a ver hoy es que Lucas presenta el relato de la historia de Jesús como una fe bíblica. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. La segunda cosa que vamos a ver en el versículo 2 es una fe histórica. Y el tercer punto que vamos a examinar hoy va a ser una fe verificable. Y lo vamos a considerar en los versículos 3 y 4. Así que si están tomando nota, estos son los 3 puntos de hoy. Una fe bíblica, una fe histórica y una fe verificable. Sin embargo, hemos dejado la pregunta en el aire. Al principio les hacía la pregunta de cómo podemos estar seguros de lo que creemos. ¿De verdad podemos tener enseñanzas que son verdaderas? ¿No es la fe algo que se cree sin certeza? Porque hay gente que piensa de esa forma y ve a la fe cristiana y dice, ustedes creen sin certeza, ustedes creen y no han visto nada. Bueno, lo que vamos a ver hoy es que es cierto, la afirmación cristiana es que lo que la Biblia enseña es verdadero y ha ocurrido. Y eso es así por estas 3 razones que les acabo de comentar. Así que vamos al texto. En el versículo 1 vamos a ver cómo Lucas presenta la fe bíblica. Él dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Dense cuenta de esto. Él aquí en el versículo 1 dice que podemos tener certeza porque esto es un asunto bíblico. Y él en el versículo 1 comienza diciendo que ciertos acontecimientos se han cumplido. Eso da la noción de que algo que se ha prometido ha sido llevado a cabo. Y miren que él utiliza la palabra cumplido por una razón bien particular. Él está transmitiendo la idea, le está diciendo a sus lectores que hay cosas que se han llevado a cabo y han sido cumplidas. ¿Por qué creen que él está utilizando la palabra cumplido en lugar de ocurrió? Bueno, la razón es que él está haciendo referencia a las promesas del Antiguo Testamento. Nosotros en el libro de Génesis fuimos capaces de ver varias promesas que se prometieron, como por ejemplo una promesa de tierra, una promesa de descendencia, vimos también una promesa de nombre, una promesa de reino, vimos varias promesas en el libro de Génesis. Sin embargo, aquí en el Nuevo Testamento, muchas de esas promesas ya han sido cumplidas. Para el tiempo en el que Lucas estaba viviendo, algunas de esas promesas que se encuentran contempladas en el Antiguo Testamento ya han sido cumplidas. Y él está diciendo aquí en el versículo 1 que esas cosas, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ya han sido cumplidas. De modo que él está diciendo que las promesas que se le han dado a los hijos de Dios han sido promesas cumplidas. Y él incluso va a continuar en la narración de este evangelio que en adelante muchas de las promesas todavía van a ser cumplidas. Eso quiere decir, hermanos, que la fe de ustedes y mi fe es una fe cierta. Porque las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento, en los tiempos anteriores a Lucas, esas cosas que han sido prometidas han sido cumplidas. Eso para todos nosotros es un motivo de verificar que esto es cierto. Entonces, si las promesas del Antiguo Testamento han sido ciertas y hay promesas aún por desarrollar, lo que eso puede decirnos es que también esas cosas van a ser cumplidas y que el Nuevo Testamento, hermanos, no es simplemente una recopilación de eventos actuales, sino que son cosas que se están cumpliendo y se han cumplido. Y uno de los temas principales aquí en el Evangelio de Lucas es el énfasis en el plan de Dios y su énfasis en el cumplimiento de las cosas en Jesucristo.
lo que está haciendo Lucas es proponerse a decirles a las personas que el relato de Jesús es un evento verdadero. Si alguno de ustedes hoy se encuentra aquí con dudas acerca de su fe, o si alguno se encuentra explorando la fe cristiana y se encuentra explorando, digamos, otras creencias, sepan que vamos a comprobar y vamos a ver a la luz de la Escritura que lo que se dice acerca del relato de Jesús no puede ser simplemente verificado bíblicamente, y esto ya es mucho, sino que también va a ser y puede ser comprobable a través de la historicidad y a través de la verificación. Pero el gran objetivo de Lucas, el gran ánimo de él es que nosotros nos veamos animados a ver que lo que creemos es cierto. Lo que Dios dice de sí mismo, hermanos, es cierto. Y lo que dice Dios que va a suceder, va a suceder. Tan temprano como vemos en el versículo 1, Él ya nos empieza a decir que muchas cosas han sucedido y han sido cumplidas. Y esto también se va a decir en el capítulo 24 de Lucas, cuando lleguemos ahí en un par de meses. Él en el capítulo 24 de Lucas dice: estas son mis palabras que yo les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Este pasaje que les acabo de leer funciona como un marco final que corresponde a lo mismo que está diciendo Lucas aquí en el versículo 1, destacando esta misma idea, que las promesas de Dios, las promesas bíblicas se cumplen y se están cumpliendo. Y él quiere utilizar estas palabras como, por ejemplo, cumplido, y lo que les acabo de narrar aquí en el capítulo 24, testigos, para que nosotros veamos, hermanos, que la fe es bíblica, que lo que creemos puede ser comprobado de manera bíblica. Todo lo que el Señor dice de sí, todo lo que Él ha prometido y ha dicho en el pasado, está siendo cumplido, es cumplido y va a ser cumplido. De modo que los relatos de Dios acerca del pasado consuelan nuestro presente. ¿Saben por qué podemos confiar en Dios? Porque los relatos del pasado pueden consolar nuestro presente. Y el libro de los Salmos cuenta acerca de los relatos de Dios y cómo estos relatos, sus hazañas, pueden consolar nuestro presente. Las cosas que Dios dice de sí son verdaderas y podemos tener la certeza, hermanos, que lo que creemos es verdadero porque es bíblico. Ahora vamos al versículo 2. Ahí vamos a ver cómo Lucas presenta este relato. Lo presenta como una fe histórica. Él dice en el versículo 2: tal como nos la dieron a conocer desde el principio, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Miren que él aquí está señalando que hay evidencia fuera de la Biblia para creer lo que está dentro de la Biblia. Él dice en el versículo 2 que han habido testigos oculares. ¿Ustedes considerarían a un testigo como una fuente primaria de verificación? Sí. Definitivamente un testigo es una fuente primaria para comprobar si lo que se dice es cierto. Alguien puede inventar y decir que se ha cometido un delito en la calle H de la ciudad, pero si no hay testigos, no hay cámaras, no hay evidencia en el suelo de que el delito se ha cometido, eso podría creerse difícilmente. Y lo que Lucas está diciendo en el versículo 2, para ánimo de nosotros, es que hay testigos oculares de la palabra. Y esto alude a aquellas personas que vieron los acontecimientos con sus propios ojos. Él está diciendo que han habido personas, y también se refiere a los apóstoles,
que han sido servidores de la palabra y también han sido compañeros de Jesús. Lo que él está diciendo aquí es decir que el relato de Jesús es un evento histórico y hay testigos que avalan lo que ha sucedido. No se trata de rumores. Hay personas que dicen que la fe cristiana empezó como un rumor tan bueno que después se expandió a todo el mundo. Y lo que vemos aquí no son rumores transmitidos por tercera mano. ¿Saben? De hecho, este documento de Lucas es, hermanos, lo que en jurisprudencia, en derecho, se llamaría como una evidencia que puede ser admisible en un tribunal. Lo que Lucas nos muestra aquí en el versículo 2 es que debido a que él tiene testigos presenciales que avalan lo que está diciendo, este documento puede ser entendido como un documento que puede ser admitido en un tribunal. Él está presentando la historia de Jesús en un carácter formal y en un carácter legal. ¿Saben? De hecho, hay algunas personas que creen que probablemente el libro de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos como volúmenes complementarios que funcionaban como una defensa legal para Pablo. Pablo probablemente haya ocupado estos escritos, como por ejemplo el de Lucas y Hechos, como forma de complementar su defensa legal ante un tribunal. Y en esa forma, de ese modo, lo que vemos aquí es que Lucas fundamenta su creencia en Dios, el relato de Jesús, a través de fuentes primarias. Su relato muestra evidencia y no imaginación. Todo esto que les estoy diciendo, hermanos, no es necesariamente para crear una fe informada, superficial, sino para que esto nos anime a creer más en Dios, que nos anime a tener certeza de lo que creemos, para que lo que la Biblia narra acerca del nacimiento de Jesús, de su vida, de su sufrimiento, de su crucifixión, como lo vamos a ver aquí en este libro, es cierto. No es producto de la imaginación de alguien. Por eso Lucas es fantástico. Él escribe para aquellas personas que no creen, digamos, ni se tragan palabras fáciles. Él escribe para esos duros de mente, para esos que no creen de primas a primeras lo que se dice. Él escribe y presenta evidencia para que la gente no diga que esto es producto de la imaginación, sino que son hechos bíblicos e históricos. Y esto se contrasta con algunas otras religiones. Piensen, por ejemplo, en el islamismo. El islamismo es una religión que está convencida que es la culminación de todas las religiones. El islamismo dice que el último y más grande profeta ha sido Mahoma y que es el más grande de los profetas que existen. Pero fíjense que hay muy poca información acerca de lo mucho que se dice en el islamismo. Por ejemplo, si ustedes platican con un musulmán, todo musulmán le va a decir que cree en que Mahoma fue transportado milagrosamente a Jerusalén. La mayoría de ellos está convencido que de manera milagrosa Mahoma fue transportado a Jerusalén. Y porque fue transportado de esa manera a Jerusalén, él reclama la cúpula de la roca. Por eso hay mucho esmero y celo por parte de los musulmanes para defender la cúpula de la roca. Y porque él ha sido transportado a Jerusalén, ellos deben tomar Jerusalén como el lugar sagrado. Pero realmente no existe mucha evidencia acerca de la veracidad de Mahoma o que alguna vez haya ido y estado en Jerusalén. Realmente hay muy poca evidencia, por no decir ninguna. ¿Por qué les menciono esto?
Porque a diferencia de otros dogmas, la fe cristiana, lo que nosotros creemos, al Dios que profesamos, se ha mostrado de una forma que aún los que conspiran contra la fe cristiana puedan callar sus bocas. Nosotros, en la fe cristiana, en el relato de Jesús, lo que nosotros vemos es una historia cumplida a la vista de todos. Es una historia cumplida a la vista de propios y extraños. Y que lo que nosotros afirmamos, lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice, no se hizo en secreto. Se ha hecho de manera tan pública que aún aquellos no simpatizan con la fe cristiana puedan quedarse callados y han dejado una huella histórica. Miren lo que dice el versículo 5, solo para que tengan una vista periférica de lo que Lucas nos va a comentar, de cómo es nuestra fe histórica. En el versículo 5 él dice, en los días de Herodes. Esa es una primera señal de que lo que él está diciendo es verídico. Él ya está citando lugar, ya está citando nombres. Él dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Abías. El capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se levantara un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Estos dos textos que les acabo de leer suenan como algo fantasioso o suenan como algo verídico. Noten que hay lugares, hay nombres, hay fechas. Y por si eso fuera poco, miren el capítulo 3, versículos 1 y 2 dice también, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la religión de Iturea y Traconítide y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Qué tienen en común todos estos pasajes que les acabo de leer? Bueno, que dan nombres específicos, personas reales, lugares reales, y también nos dan referencias concretas acerca de lo que se estaba viviendo en el espectro social mientras se relata la historia de Jesús. Esto significa, hermanos, que lo que nosotros creemos, la historia acerca de Jesús, es una afirmación certera y podemos mirar fuera de la Biblia para ver que el relato de Jesús es certero. Si alguna vez ustedes se han encontrado en aprietos para defender su fe, vengan a Lucas. Díganle a aquellos que se rehúsan a creer en la fe cristiana o el relato de Jesús, que Lucas es uno de muchos libros que presenta eventos reales, personas reales y personajes reales. Estos pasajes que acabamos de leer nos muestran que nosotros no deberíamos depender únicamente en la Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios, sino que también podemos recurrir a eventos, hermanos, para que nosotros tengamos certeza. Y así lo presenta Lucas aquí. Él nos ha presentado que la fe es una bíblica, pero también nos está presentando que es una histórica. Y que podemos mirar fuera de la Biblia para comprender lo que está dentro de la Biblia. Y asimismo, varios hallazgos arqueológicos, históricos, pueden confirmar la veracidad del relato de Lucas y la veracidad del relato de varios otros episodios de la Biblia. Y miren, todas estas cosas existen para nuestra certeza. Y Dios ha dejado estos eventos escritos en piedra, escritos en eventos reales para que nosotros tengamos fe y podamos confiar. Dios nos ha dejado un testimonio tanto dentro de la Biblia como también fuera de la Biblia. Y ahora en los versículos 3 y 4, Lucas nos va a comentar acerca de la fe verificable, que la fe puede ser verificada.
él dice, versículos 3 y 4, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Esta conclusión de Lucas nos lleva a una afirmación, y es que el cristianismo presenta una fe verificable. Que esto que ha escrito Lucas es el resultado de una investigación cuidadosa. Él ha platicado con la gente, ha probablemente realizado cuestionarios, encuestas, obtiene su información de primera mano, y él dice que después de haberlo compilado todo, después de haber realizado una investigación cuidadosa, esta es su conclusión acerca del relato de Jesús. Y él, como se dieron cuenta en el versículo 1, utiliza la palabra muchos para decir que hay muchos otros relatos acerca del evento de la venida de Jesús. Hay otros relatos que hablan acerca de la vida de Jesús, pero en cuanto a Él escribe estas cosas para que nosotros tengamos certeza. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué criterios tomó la iglesia primitiva o qué pudieron haber pensado los que nos antecedieron para comprobar si un libro era verdadero? Es decir, ¿por qué Lucas está aquí y no, por ejemplo, otros libros que también hablan acerca del relato de Jesús? Y Lucas nos da indicios acerca de cómo esas cosas sucedieron. En el primer siglo y en los siglos 2, 3 y 4, cuando se quería autenticar la veracidad de la palabra de Dios, los que nos antecedieron, nuestros primeros padres, la iglesia primitiva, pensó en una serie de preguntas de qué podemos pensar acerca de cómo comprobar si un libro de la Biblia es certero. Ellos pensaban y se hacía la pregunta, ¿este libro que narra acerca de este mismo evento es un libro escrito por un profeta de Dios? Ellos hacían la pregunta, ¿ha sido este libro autenticado por milagros que confirman su mensaje? ¿El libro dice la verdad acerca de Dios sin falsedad ni contradicción? ¿El libro manifiesta poder divino para transformar vidas? ¿El libro es recibido como palabra de Dios para aquellos a quienes fue entregado originalmente? Eso es lo que pensaban nuestros primeros padres en la iglesia primitiva, y eso les ayudó a ellos a autenticar y a comprobar si era la palabra de Dios. Y Lucas ha sido uno de esos libros que superó la prueba del canon y por eso ha sido añadido a nuestra Biblia. Y aún personas que no simpatizan con la fe cristiana, o que incluso hay personajes históricos como por ejemplo Marción, que él quitaba y añadía algunos libros de la Biblia para su conveniencia o porque decía que no eran auténticos. Incluso Marción, por ejemplo, él testifica que Lucas es un libro verdaderamente real, histórico y es palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nuestra fe puede ser examinada. Todo lo que nosotros creemos puede ser examinado, y porque puede ser examinado, eso puede ser confiable. Y lo que distingue el Evangelio de Lucas, como hemos visto en estos 4 versículos, es su análisis crítico y lógico acerca del relato de Jesús y acerca de lo que él va a comentar en adelante. Él nos ha empezado a decir que todas estas cosas él las ha escrito con diligencia, las ha escrito con una investigación muy rigurosa, y él investigó todas estas cosas desde su origen. No han sido rumores, él ha ido a los testigos oculares, él ha platicado con las personas que estuvieron ahí. Y por eso es que nosotros encontramos episodios en otros pasajes, en otros evangelios, que tratan acerca del mismo caso y lo narra de manera real, como por ejemplo el Evangelio de Lucas habla acerca del episodio entre María y Elizabeth cuando ambas estaban embarazadas. Lucas habla también acerca de otro episodio como el Magnificat, que es el canto de María
y algunos detalles históricos acerca de cuando Jesús tenía 12 años. ¿Y cómo sabía Lucas todas estas cosas de las que también narran los otros evangelios? Bueno, porque él tuvo acceso a estas personas. Él tuvo acceso a probablemente personas como María y a otras personas que conocían acerca de esos detalles. Y quiero concluir, hermanos, después de hacer esta lectura, de que si alguna vez a ustedes les han dicho que para ser cristiano tienen que dejar su cerebro en la puerta, hoy estoy aquí para decirles que eso no es cierto. Ninguno de nosotros tiene que dejar su cerebro en la puerta para creer en Dios. Las cosas que dice Dios de sí, el relato acerca de Jesús y las cosas que la Biblia describe acerca del plan de Dios no son eventos de la imaginación, son eventos bíblicos, históricos y verificables. Como hemos visto hoy, todo lo que la Biblia dice y va a narrar aquí en el Evangelio de Lucas tiene fechas, tiene personajes, tiene lugares. Y el libro de Lucas es uno de esos libros que puede ser examinado de manera histórica y puede ser examinado de manera honesta y con evidencia externa. Por tanto, hermanos, cuando hablemos del cristianismo no estamos hablando acerca de mitología, no estamos hablando acerca de la imaginación de alguien, sino estamos hablando de eventos reales. Y si alguno de los que está aquí no es cristiano, me gustaría hacerle la pregunta si las creencias de ustedes ofrecen este mismo tipo de validez. Si hay alguno aquí que se encuentra todavía lidiando con qué creer, explorando la fe cristiana o algún otro dogma, me gustaría preguntarle si lo que cree puede ser validado de esta forma, como Lucas lo ha presentado y lo va a presentar en este evangelio. Si verdaderamente lo que ustedes creen les da significado y propósito a su vida. Porque esta es la pregunta clave, si realmente quieren arriesgar todo, realmente quieren basar su vida en intentos propios y pensamientos propios, o pueden confiar en eventos bíblicos, históricos y verificables. Y las aplicaciones de hoy nos van a ayudar a todos nosotros a entender esto. Quiero que después de lo que leímos hoy, nosotros seamos capaces de vivir una fe informada y no una fe superficial. ¿Cómo empezó Lucas? La narración de su relato. Él empieza diciendo que él escribe estas cosas para que sus lectores tengan certeza sobre lo que han creído. Esto implica, hermanos, que la fe cristiana no es un sentimiento vago, sino una convicción basada en hechos reales. Las cosas que el Señor ha dejado por escrito han sido dadas a nosotros para que tengamos certeza de lo que creemos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque hay muchos sectores de la fe cristiana que dicen que el sentir es más importante que el pensar, que el sentir es más importante que procesar. Y en ese sentido, me gustaría a todos hacernos la pregunta si lo que nosotros creemos es alimentado por la palabra de Dios, como una fe informada, o si lo que creemos solo está basado en frases e inspiraciones motivacionales dichas por alguien más. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Creen que su fe está basada en la palabra de Dios o en frases motivacionales dichas por alguien más? ¿Ustedes pueden explicar lo que creen a la luz de la palabra de Dios, como lo está haciendo Lucas? Y me gustaría a todos hacernos esta pregunta también en el punto 1, respecto a si estamos creciendo en convicción o simplemente creemos por costumbre. Parece ser que todas las religiones del mundo tienen un punto en común, y es que Dios ha descendido del monte para salvar a las personas. Hay algunas personas que creen que el hombre ha subido a la cima del monte. La fe cristiana dice que Dios, en Jesús, Él
ha bajado y se ha hecho semejante a nosotros. De modo que lo que nosotros creemos es informado y no superficial. Y miembros de Sublime Gracia, me gustaría que consideremos que nuestras conciencias sean informadas por la palabra de Dios. Que nuestras conciencias estén informadas por lo que el Señor dice en su palabra y no por frases o inspiraciones motivacionales dichas por alguien más. La otra cosa que quiero que meditemos juntos es a que cultivemos una fe que resista la duda y la crisis. De nuevo, como hemos visto, Lucas ha escrito esto para que nosotros tengamos certeza. Pero fíjense que él no escribe para tiempos fáciles. Él está escribiendo para tiempos de confusión, para tiempos de presión cultural, para tiempos de persecución. Y muchas personas creen mientras todo va bien. ¿Se les hace familiar? A mí sí. Es fácil creer cuando todo va bien. Pero cuando llega el sufrimiento, la enfermedad, la injusticia, cuando nuestras oraciones no son escuchadas, y cuando ciertamente viene a nosotros la incertidumbre y la duda, y nuestra fe tambalea, es que a veces existe la posibilidad de que podemos no tener certeza de lo que creemos. Y en esas ocasiones la fe puede tambalearse. Pero Lucas nos enseña de que nosotros podemos tener una fe en Dios certera y decir esto es verdad, incluso cuando no lo comprendo. En ese sentido, ¿cómo ustedes responderían a la pregunta ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? ¿Cómo es su teología cuando el Señor nos responde? ¿Qué pasa con su fe cuando obedecer cuesta? Especialmente en una sociedad como la que vivimos. ¿Y cómo responderían a la pregunta de si su fe depende de cómo se sienten hoy? ¿Su fe cambia cuando cambia su humor? ¿Su fe cambia cuando vienen las crisis? ¿Cómo es su teología en los tiempos difíciles? Bueno, es mi oración que todos nosotros cultivemos una fe, hermanos, que resista la duda y que resista las crisis. Porque estas cosas existen para nuestra certeza, pero el Señor también anhela que cada uno de nosotros crea en los tiempos difíciles y que no solo creamos cuando todo va bien, sino también en la crisis. Así que en ese sentido, oremos por cultivar una fe que resista la duda y que resista la crisis. Y la última cosa en la que quiero analizar y meditar con ustedes es a que nos esmeremos por evangelizar con certeza. Dios es un Dios que quiere ser conocido con certeza. Lucas no escribe este relato de Jesús, no escribe el Evangelio para que sea guardado. Él quiere que sus lectores se vean animados por la veracidad de lo que Él dice, de compartir las buenas noticias del relato que Él está escribiendo. Y desde el inicio, lo que vemos aquí en Lucas es que su deseo no es guardar esto, sino que estas cosas sean conocidas, estas cosas que Él menciona. Y de la misma forma, hermanos, Dios se revela a nosotros. Dios es un Dios que quiere ser conocido con certeza y que nosotros anhelemos comunicar esa certeza a otras personas. Y esto revela algo fundamental, y es que Dios quiere ser conocido, pero también entendido y anunciado claramente. Las cosas que Él revela de sí mismo existen para nuestro beneficio, pero las ha dejado claras para que nosotros las entendamos y las comuniquemos. Así que, miembros de Sublime Gracia, si
nosotros tenemos certeza acerca de Jesús, no nos quedemos callados. Si nosotros tenemos certeza, como vimos hoy, a través de evidencia bíblica, histórica y verificable, no nos quedemos callados. Dios quiere que su veracidad, la certeza de lo que dice de sí, sea comunicada a otras personas. Y en ese sentido también me gustaría preguntarles si ustedes están tan convencidos del Evangelio como para hablar de él. ¿Ustedes creen que el Evangelio es veraz, verídico, histórico, verificable, bíblico? Si es así, ¿por qué no nos animamos a compartir el Evangelio a nuestros vecinos, amigos y familiares? ¿Por qué no nos esmeramos, si estamos tan convencidos del Evangelio como decimos, de impactar a nuestra ciudad con la eternidad y con la esperanza que solo hay en Jesús? ¿Por qué, hermanos, miembros de Sublime Gracia, no nos animamos a alcanzar a las personas que todavía no conocen la certeza de lo que nosotros sí, para hablar acerca de Dios? Por otro lado, ¿ustedes viven como alguien que sabe que esto es verdad? ¿Ustedes viven vidas que dan a entender y reflejan que esto que conocen es verdad? Y en ese sentido, ¿ustedes ven la evangelización como una carga o como un privilegio? Veámonos animados todos nosotros a evangelizar con certeza a las personas de nuestra ciudad, de nuestros trabajos, a nuestros vecinos, amigos y familiares, para que el Señor sea conocido con certeza. Así que, hermanos, tengamos en cuenta estas tres cosas y concluyamos diciendo que nuestra fe es bíblica, histórica y verificable. Por favor, oren conmigo y pidamos estas cosas al Señor. Padre eterno Dios, te damos gracias porque hoy nos has permitido ver a través de tu palabra que lo que tú dices, que lo que la Biblia habla acerca de la vida de Jesús, de su relato, y lo que nos vas a permitir ver en este evangelio es cierto. Hoy nos has permitido ver que utilizas a personas preparadas, académicas, como Lucas, para edificación de quienes le leen. Hoy hemos podido ver a través del poder de tu palabra, hemos podido ver a través de las líneas del Evangelio de Lucas, y podemos sonreír diciendo estas cosas porque lo que nosotros creemos es cierto. Te damos gracias porque pasajes como el de hoy nos dan confianza, nos animan a amarte más, a conocerte mejor, pero también nos desafían a comunicar la certeza del Evangelio. Te damos gracias porque en el libro de Lucas nosotros encontramos confiabilidad acerca de tu palabra. Te damos gracias por permitirnos ver estas cosas y oramos hoy, esta noche, para que los que estamos aquí, si aún nos encontramos sufriendo con la duda, la incertidumbre, la crisis, nos ayudes por el poder de tu palabra, la fiabilidad de esta, a continuar confiando en ti. Por favor, Padre, corrige nuestra teología del sufrimiento, corrige nuestra teología de los tiempos difíciles. Ayúdanos a confiar como si los tiempos buenos estuvieran aquí. Y aunque es un proceso difícil, te pedimos hoy que nos ayudes en este proceso. Ayúdanos a confiar en ti cuando las cosas no van bien. Y también, Señor, a impactar a nuestro entorno con la eternidad. Por favor, levántanos de la inercia y movilízanos hacia el compromiso y de comunicarle a todas las demás personas de este mundo que la historia de tu Hijo es una certera, verídica, histórica, verificable y confiable. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.